Buenos días, mi nombre es Erika Pinzón y en esta presentación explicaré el estudio de caso sobre la exportación de café tostado desde Colombia hacia Estados Unidos, utilizando el transporte marítimo. A lo largo de este video presentaré el proceso de exportación, la normativa vigente, la documentación requerida de las entidades que intervienen y el flujo documental que permite realizar esta operación de forma legal, segura y eficiente. El objetivo general de este estudio de caso es explicar los trámites aduaneros necesarios para exportar café tostado desde Colombia hacia Estados Unidos. Como objetivos específicos se busca identificar la documentación requerida, reconocer la normativa aplicable, explicar las entidades que participan en el proceso y comprender la importancia del flujo documental para garantizar una exportación exitosa. Para este caso práctico seleccioné la empresa Café de Colombia SAS, dedicada a la exportación de café tostado. El producto será enviado desde el puerto de Cartagena hacia el puerto de Miami en Estados Unidos mediante transporte marítimo. Se tomó como referencia un valor comercial de $50,000 utilizando el Incoterm FOB, lo que significa que el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y desde ese momento los costos y riesgos son asumidos por el comprador. Este escenario representa una operación realista y frecuente dentro del comercio internacional colombiano. La ficha técnica es un documento fundamental porque reúne las características principales del producto que se va a exportar. En este caso corresponde a un café tostado 100% colombiano, clasificado en la partida arancelaria 0901, empacado en bolsas trilaminadas de 500 gramos y agrupadas en cajas para facilitar su transporte. También se especifica aspectos como la vida útil, las condiciones de almacenamiento y el origen del producto, información que permite cumplir con los requisitos técnicos y comerciales exigidos por las autoridades y por el comprador internacional. Toda exportación debe cumplir con la normativa vigente. En Colombia, el proceso está regulado principalmente por el decreto 1165 de 2019, que corresponde al Estatuto Aduanero colombiano. La DIAN es la entidad encargada de controlar y autorizar la salida legal de la mercancía, mientras que la UCE facilita la realización de los trámites electrónicos. Además, esta operación puede beneficiarse del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, siempre que se cumplan las normas de origen. Finalmente, entidades como el ICA, el INVIMA y la FDA verifican que el café cumpla con los requisitos sanitarios y de inocuidad necesarios para ingresar al mercado estadounidense. Para realizar esa exportación es necesario preparar una serie de documentos que respaldan toda la operación. El proceso inicia con la factura pro forma que presenta la oferta comercial al comprador. Luego se genera la orden de compra, seguida de la factura comercial y la lista de empaque, donde se describe detalladamente la mercancía. Posteriormente se obtiene el certificado de origen indispensable para acceder a los beneficios del TLC y los certificados sanitarios cuando son requeridos. Después se presenta la declaración de exportación o DEX ante la DIAN y una vez la carga desembarcada, la naviera emite el Bill of Lading, que es el documento oficial del transporte marítimo. Todos estos documentos garantizan la legalidad y trazabilidad de la operación. En esta diapositiva se observa el flujo documental completo de la exportación de café tostado desde Colombia a Estados Unidos. El proceso inicia con la negociación comercial donde el exportador envía la factura pro forma y el comprador confirma la operación mediante la orden de compra. A continuación se prepara la mercancía y se elaboran los documentos comerciales como la factura comercial y la lista de empaque que describen el producto y sus condiciones de la venta. Posteriormente se gestionan los certificados y permisos como el certificado de origen para acceder a los beneficios del TLC y los requisitos sanitarios exigidos para la exportación. Una vez reunida toda la documentación, se presenta la declaración de exportación DEX ante la DIAN que verifica la información y autoriza la salida legal de la mercancía. Después el café es trasladado al puerto de Cartagena, donde la naviera emite el Bill of Lading, documento que acredita el transporte marítimo hacia Estados Unidos. Finalmente, al llegar al puerto de destino, las autoridades estadounidenses verifican la documentación, autorizan el ingreso del café y el importador recibe la mercancía para su distribución. Este cronograma muestra la secuencia de las principales actividades de la exportación. Primero se realiza la negociación comercial, luego se prepara la documentación y se gestionan los certificados. Posteriormente se presentan los trámites ante la DIAN, se efectúa el embarque en el puerto de Cartagena y finalmente la mercancía llega a Estados Unidos para su proceso de nacionalización. Una adecuada planificación permite evitar retrasos y garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos. En esta operación participan diferentes entidades que cumplen funciones específicas. El exportador produce y comercializa el café,
la DIAN controla la salida legal de la mercancía, la UCE facilita los trámites electrónicos, el ICA y el INVIMA verifican el cumplimiento de los requisitos sanitarios, la naviera realiza el transporte internacional y finalmente la FDA y la CBP controlan el ingreso del café a Estados Unidos. La coordinación entre todas estas entidades garantiza un proceso seguro y conforme a la normativa. Para llevar a cabo esta exportación se requieren recursos tanto humanos como tecnológicos y materiales. Entre los recursos humanos participa el exportador, la agencia de aduanas, la naviera y el importador. Como recursos tecnológicos se utilizan plataformas como la BUSE y el sistema MUISCA de la DIAN. Finalmente, los recursos materiales incluyen el café empacado, el contenedor marítimo, las etiquetas y los sellos de seguridad, indispensables para proteger la mercancía durante el transporte. En esta diapositiva se presenta un presupuesto estimado para la operación. Además del valor comercial del café, se incluyen costos asociados al transporte marítimo, el seguro, la documentación y los gastos portuarios. Esta estimación permite planificar la operación y tomar decisiones financieras antes de iniciar la exportación. Para evaluar el éxito de la exportación se establecen diferentes indicadores de gestión. Entre ellos se encuentran el cumplimiento de la documentación, el tiempo total del proceso, el cumplimiento de las fechas de embarque, el control de los costos logísticos y el cumplimiento de los requisitos sanitarios. Estos indicadores permiten medir la eficiencia del proceso y facilitan la implementación de acciones de mejora continua en futuras operaciones. Como conclusión, este estudio de caso permitió comprender que una exportación exitosa no depende únicamente de la calidad del producto, sino también del cumplimiento de todos los requisitos documentales, aduaneros y sanitarios establecidos por la normativa vigente. Asimismo, se evidenció la importancia de la coordinación entre el exportador, la DIAN, la BUSE y las demás entidades involucradas para garantizar un proceso seguro y eficiente. Finalmente, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos representa una gran oportunidad para fortalecer la competitividad del café colombiano siempre que se cumplan las normas de origen y la documentación exigida, como lo vimos en el caso de estudio. Con esto finaliza la presentación del estudio de casos sobre la exportación de café tostado desde Colombia hacia Estados Unidos. Muchas gracias por su atención.